Revelado, el siniestro secreto de la Primera Cruzada y la escalofriante masacre de 100.000 almas. Ana, madre soltera de 32 años, caminaba por las calles polvorientas de su barrio, la mirada inquieta, el corazón acelerado. Sabía que esa noche, como tantas otras, el peligro acechaba en cada esquina. Las luces parpadeantes del transporte público ofrecían más sombras que claridad, y cada mirada que capturaba sentía como si penetrara en su piel, como cuchillos afilados. Las noticias siempre hablaban de desapariciones, pero esa vez lo que escuchó resonó con más fuerza en su mente. ¿Se atrevería a mirar al pasado y descubrir una verdad que podía arruinarlo todo? Ese mismo día, Diego, su pequeño de 10 años, había hecho una pregunta que la había dejado helada. «Mami, ¿por qué algunos niños ya no vienen a la escuela?» El miedo se agarró de su pecho como una mano fría. Sin poder contener la angustia, lo abrazó fuertemente. En ese abrazo, ambos compartieron el temblor del mundo exterior. Al llegar a casa, el calor familiar que solía darle consuelo se volvía un peso, una advertencia ominosa. Cada rincón de su hogar parecía murmurar palabras que no quería escuchar. Una noche, mientras hojeaba un viejo libro de su abuela, una historia sepultada grabada en las páginas parecía cobrar vida, clamando atención. El relato inquietante de la Primera Cruzada se desplegaba ante sus ojos. Sacrificios rituales en nombre de una divinidad oscura. Una escalofriante conexión surgió con las tensiones de su entorno. Las miradas furtivas de sus vecinos, aquellos que antes consideraba amigos, ahora se convertían en sombras. Los detalles del libro y su comunidad empezaron a fusionarse en un rompecabezas aterrador. No podía quedársele queriendo, ceder ante el horror. Ana, consumida por la paranoia, comenzó a investigar. Se arrojó a la búsqueda de respuestas sobre las desapariciones, conectando las piezas del rompecabezas sombrío. Los murmullos entre sus vecinos se intensificaban, y algunos líderes de la comunidad que antes seguía con admiración estaban de hecho relacionados con una secta siniestra que anhelaba revivir rituales antiguos. La oscuridad en su barrio se tornaba una sombra amenazante, acercándose cada vez más a su hogar y a su niño. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La noche se hacía densa, sobrecogedora. Ana, mientras se dirigía al callejón donde había oído rumores sobre un ritual oscuro, sintió que algo la observaba. Un aire denso le secaba la garganta y los pasos resonaban sobre el suelo como un eco de advertencia. La tensión se acumulaba y cada golpe de su corazón retumbaba en sus oídos. Las luces de la calle titilaban, dejándola en un juego de luces y sombras. Una figura apareció de la nada. Una sonrisa perturbadora congeló su sangre. «Ya hemos estado esperándote», musitó, mientras el tiempo parecía detenerse y el horror de las almas perdidas comenzaba a unirse a ella. Ana sabía que su determinación la llevaría a un lugar de no retorno, pero no podía rendirse. No ahora. Las sombras del callejón parecían cobrar vida, bailando al ritmo del terror que Ana llevaba dentro. El aliento del extraño era frío y denso, impregnado de una oscuridad que desnudaba un profundo secreto. Al instante, un escalofrío le recorrió la espalda. Aquellas palabras resonaban como un eco en su mente. «Ya hemos estado esperándote». Tras un impulso casi instintivo, Ana dio un paso atrás, pero el hombre avanzó con una calma inquietante. Su figura se recortaba contra la tenue luz, revelando una vestimenta oscura y una mirada que penetraba como dagas. «Vine a buscar respuestas», tuvo el valor de responder, aunque su voz temblaba. «¿Respuestas? ¿De qué?», preguntó, acercándose aún más, su rostro casi tocando el de ella. «Esta comunidad tiene un destino que tú no comprendes. Si sigues invasando, lo que encontrarás será más de lo que puedes soportar».
Mientras él hablaba, las imágenes del libro de su abuela reverberaban en su cabeza. Ritos de sangre, luces brillantes rodeadas de figuras danzantes, susurros de plegarias a deidades olvidadas. Ana se sintió atrapada entre la realidad y el horror que había comenzado a desenterrar. Diego, murmuró, recordando a su hijo. La necesidad de protegerlo encendió una chispa de determinación. El extraño interpretó su fragilidad y sonrió. Ah, el niño. No tienes que preocuparte por él si eliges unirte a nosotros. Los sacrificios de la historia son la única clave para su supervivencia. Ana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Esa propuesta era peligrosa, absolutamente horrible. Aún así, había algo magnetizante en su voz, algo que la hizo dudar. ¿Sacrificios? ¿A quién? ¿Por qué? Todo tiene su precio, querida, respondió con desdén, apartándose un poco. Y nuestro no es más que un retorno a la grandeza del mal, susurró, con un tono que insinuaba promesas de poder y terror. Con cada palabra, Ana podía sentir la presión creciente en su pecho. Sabía que, atrapada entre esas sombras, se había visto arrastrada a un juego que no era de ella. La oscuridad alrededor comenzó a apoderarse de sus pensamientos, llevándola a contemplar aterradoras realidades. Tal vez las desapariciones no eran solo casualidades. Quizás Diego estaba más en peligro de lo que pensaba. Y en ese momento, el miedo se convirtió en coraje. No puedo dejar que eso pase, dijo, su voz firme, decidida. Pero no tienes elección, replicó el extraño, su sonrisa ahora una mueca siniestra. Pronto conocerás las verdaderas criaturas que acechan esta ciudad. Ellas son reales y están muy vivas. Ana giró sobre sus talones, decidida a escapar de aquel callejón, pero el sonido de un grupo de murmullos se acercaba desde la otra dirección. Sombras emergieron del fondo, figuras conocidas. Eran sus vecinos, los que alguna vez parecieron ser amigos. Ya no eran personas, aquellos rostros eran máscaras de una siniestra lealtad. «Bienvenida a casa, Ana», dijeron al unísono, avanzando con una resolución inquietante. El aire se volvió irrespirable, mientras Ana sintió que se derrumbaba su mundo. Estaba rodeada, sin poder escapar. La verdad de lo que había descubierto la llevó a un clímax aterrador. Era un juego peligroso que no había elegido, y ahora la próxima jugada se tornaba más oscura de lo que jamás imaginó. «¿Qué van a hacerme?», preguntó ella, ahora genuinamente aterrorizada. Y la respuesta que la rodeó la hizo dar un paso atrás, cuando la multitud replicó con un solo susurro inquietante: «Te necesitaremos para la próxima ceremonia». En ese instante, Ana comprendió que había cruzado una línea de no retorno, y el verdadero horror apenas comenzaba a revelar su rostro. Las sombras se aproximaban, y su destino podría estar sellado en horribles rituales. Lograría desentrañar el oscuro secreto antes de que fuera demasiado tarde. Ana sintió como su corazón se aceleraba al escuchar aquellas palabras. El murmullo de la multitud se convirtió en un unísono casi hipnótico, invadiendo sus pensamientos como un veneno que se propagaba lentamente. Sin poder evitarlo, comenzó a retroceder. Esa sensación de estar atrapada aumentaba, como si las sombras las envolvieran y la absorbieran. Los rostros que solían ser familiares ya no le ofrecían consuelo. En sus ojos brillaban destellos de una locura que le resultaba aterradora. Era como si hubieran sido reemplazados por figuras huecas que solo existían para cumplir un oscuro objetivo. «No, no puedo ser parte de esto», murmuró, sintiendo que la desesperación comenzaba a apoderarse de ella. «¿Qué crees que podemos hacerte?»,
replicó uno de los vecinos, un hombre robusto que siempre había sido amable. Sus palabras eran ásperas, como si el mismo aire hubiera perdido su dulzura. Nosotros somos la comunidad, Ana. Somos la familia. Y tú eres una elegida. No hay salida. El extraño se había apartado, observando la escena con una sonrisa cruel. Ana sintió su presencia como un peso sobre sus hombros, una amenaza constante que la mantenía alerta. Su objetivo estaba claro: inducir miedo, manipular su voluntad. Si ella caía en esa trampa, ¿qué pasaría con Diego? Las figuras comenzaron a cerrarse más, formando un círculo opresivo. La risa ahogada de sus voces resonó como ecos siniestros, convirtiéndose en una melodía macabra que golpeaba su mente. «Soy tu familia», repitió otro de ellos, esta vez una mujer que solía compartir café con ella. La unión es lo que importa, y el sacrificio. Entiéndelo. Ana podía sentir la conexión que alguna vez había compartido con ellos desvanecerse, reemplazada por un ambiente cargado de intenciones oscuras. Esa gente ya no eran sus vecinos, eran sombras de un culto que pedía sangre. «No puedo dejar que suceda esto», gritó, tratando de aferrarse a la lógica en medio del caos, pero pronto se dio cuenta de lo vano de su súplica. Una figura más alta y delgada salió del círculo, acercándose a ella y extendiendo su mano. «Acepta tu destino, Ana. La ceremonia lo necesita. La ciudad lo necesita. El sacrificio es nuestra salvación». Su voz era seductora, y por un momento Ana sintió un tirón en su corazón, como si las sombras mismas estuvieran llamándola. Un grito desgarrador resonó en su mente, liberando un anhelo profundo de escapar. «¡Diego!». Su pequeño era lo único que importaba. En un acto reflejo, Ana saltó hacia la multitud, empujando contra ellos con una fuerza descomunal que no sabía que poseía. Los rostros de sus vecinos se desdibujaron en una confusión. La cercanía de la puerta del callejón era su única esperanza. Fue suficiente para darle el impulso que necesitaba. Corría, impulsada por el amor a su hijo, pero ya no podía sentirse segura. Las voces la seguían, resonando como un eco interminable. «No puedes huir de la verdad». Cuando finalmente emergió del callejón y se encontró en la calle desierta, la luna iluminaba débilmente su camino, pero en la distancia veía más sombras, siluetas conocidas. Era un grupo más grande, un enfoque más ambicioso. La comunidad se había multiplicado ante su horrorizada mirada. Eran ellos, pero también eran algo más, algo antiguo. Detrás de ella, el extraño comenzó a reír, su risa helada resonando en su mente. «No querrás deshacerte de nosotros, Ana. Estamos contigo. Siempre lo hemos estado». Sin tiempo para pensar, Ana corrió de regreso a su hogar con la mente llena de imágenes de Diego. Las luces de la ciudad parpadeaban, pero aquella noche todo parecía desvanecerse en la penumbra. En ese rincón de desesperación, una pregunta surgió. ¿Estaría a salvo incluso en su propio refugio? Mientras corría, la comprensión de que su única defensa podía ser un sacrificio de un tipo diferente se dibujaba en su mente. Pero, ¿sería suficiente para salvar a su hijo? Las sombras comenzaban a cerrarse. Con cada paso que daba, ella sabía que algo terrible iba a suceder, un eco de la ceremonia que la comunidad como culto ya había comenzado. La verdad la aguardaba en su hogar, un inmenso terror que desbordaba lo que jamás imaginó enfrentar y un destino que podría estar sellado por el sacrificio que nunca pensó aceptar. ¿Podría ella ser la clave para cambiarlo todo, o estaba destinada a ser parte de una ceremonia que jamás había querido? Ana llegó a su casa con la adrenalina corriendo por sus venas, cada crujido en la oscuridad la hacía saltar. Se cerró la puerta tras de sí, su corazón martillando en su pecho como si intentara romperla. Las sombras aún las echaban, pero esta vez se sintió un poco más segura. En el silencio sepulcral de su hogar, la respiración de Diego parecía ser lo único que conectaba a ambos mundos. Se apresuró a la habitación de su hijo, temiendo descubrirlo rodeado de las mismas sombras que la perseguían. Empujó la puerta con cuidado, apenas haciendo ruido. La luz de la luna entraba por la ventana y caía sobre la pequeña cuna. Diego dormía. Su rostro inocente contrastaba con la locura que había encontrado. Ana sintió que el terror se desvanecía por un instante al verlo allí, seguro y ajeno a lo que estaba sucediendo. Pero ese alivio era efímero.
como una burbuja que podía estallar en cualquier momento. ¿Qué debo hacer?, pensó, intentando controlar la fugaz desesperación. Era hora de tomar una decisión, de encontrar una solución antes de que la locura de la comunidad la alcanzara de nuevo. Mientras se sentaba a su lado, recordó sus palabras. El sacrificio es nuestra salvación. La idea clamaba en su mente como un eco, susurrándole que la única salida podría testimoniar un precio. Podría enfrentarse a la oscuridad sin perder a su hijo. Era una decisión pesada como plomo. Ana se acercó al viejo armario, buscando a tientas algo que pudiera servir de protección. En su mente se agolpaban imágenes de sus vecinos, transformados, convertidos en una masa amorfa que solo tenían un deseo: cumplir con el ritual. Apresuradamente, revisó las cajas que guardaban objetos olvidados, hasta que encontró lo que parecía una pequeña cruz de madera. Era un amuleto familiar, un símbolo de fe que su abuela le había dejado. Tal vez eso podría hacerla invulnerable a la locura en la que estaban atrapados. Mientras sostenía la cruz, un fuerte golpe resonó en la puerta principal, seguido de risas grotescas. Ana se heló. El sonido le hizo comprender que no estaba a salvo. Las palabras de su vecino flotaban en su mente. No hay salida. La puerta comenzó a temblar y ella debía actuar rápido. La comunidad estaba en su camino y no había indicios de que se fueran a detener. Un grito de un niño en la calle interrumpió sus pensamientos. Podría ser otro niño. Podría haber alguien más que estuviera sufriendo esa noche. Sin pensarlo, Ana se dirigió hacia la ventana y asomó la cabeza. Lo que vio la paralizó. Un grupo de figuras, familiares y desconocidas, se reunían en la calle, formando un círculo. Desde lo alto, parecía como si invocaban algo más allá de la simple ceremonia. Como un rayo, comprendió que la ceremonia ya había comenzado. El sacrificio que había mencionado su vecino no era solo una traición a ella. Su hijo podría estar en el epicentro de ese horror. La risa y los murmullos se hicieron cada vez más intensos. Ana sintió el miedo apoderándose de ella nuevamente, fría y crujienta como el viento de la noche. Y entonces, un pensamiento la golpeó. ¿Qué pasaría si Diego se convertía en el elegido, como lo era ella? La idea la dejó sin aliento. Si ella no podía detener esta locura, quizás alguien más lo haría. Con un último vistazo a su hijo, Ana sabía que debía salir y enfrentar la oscuridad. Pero, ¿cómo? Las palabras de los otros retumbaban en su mente. ¿Podía ella, una madre, sacrificar su libertad para salvar a su hijo de esa monstruosa elección? Mientras se deslizaba hacia la puerta de atrás, la posibilidad de convertirse en alguien que nunca imaginó cruzó por su mente. Una guerrera en busca de lo imposible. Pero antes de que pudiera abrirla, el sonido de cristales rompiéndose la detuvo en seco. Un grito ensordecedor provenía del exterior, seguido de un estremecedor silencio, el tipo de silencio que precede a lo inminente. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No puedo quedarme aquí, pensó, antes de abrir la puerta y dar un paso fuera. La luna la miró como si fuera una testigo silente. Pero al cruzar el umbral, el horror que le esperaba en la calle era indescriptible. Todo, incluido su destino, estaba a punto de revelarse. La multitud había comenzado a moverse, y ella debía preguntarse, ¿sería capaz de enfrentarlos? ¿Quién sería el real sacrificio? Y mientras más se acercaba, la respuesta se hacía más aterradora. Se quedó paralizada en el umbral. La comunidad encerrada en un círculo de sombras se movía como un solo ente. Las carcajadas retumbaban en su mente. Cada risa era un puñal que apuñalaba su razón. No eran simplemente sus vecinos, eran transformaciones horripilantes, ojos vacíos y bocas descompuestas que parecía que nunca volvían a ser lo que alguna vez fueron. Ana se arrastró hacia un árbol que marcaba los límites del patio. Su corazón palpitaba con fuerza en su pecho. El miedo la analizaba, la desnudaba de valentía. Unos pasos más y se uniría a ellos. Sería parte de esa grotesca celebración, o sería simplemente otra víctima de su locura. A lo lejos vio una figura, un niño que trataba de escapar entre las sombras. «¡No!», gritó en silencio, intentando alcanzar su voz, pero el pánico la ahogaba. El pequeño, con ojos llenos de terror, se volvió hacia ella, y el rostro que ella reconocía ahora era el de su hijo Diego. Él también estaba en peligro. La idea escalofriante regresó a su mente. Él podría ser el próximo, el elegido.
El niño se detuvo. Los otros también lo hicieron, como si todos esperaran un comando. Juanito, el niño del vecindario que solo quería jugar y correr, estaba atrapado en un tormento del que nunca podría despertar. La imagen de su inocencia tiñó su mente de urgencia y alegría. Pero eso se desmoronó al ver cómo un grupo de padres se acercaba a él, sus expresiones distorsionadas en una vorágine de deseo. Ana sabía que debía actuar. No podía dejar que esto ocurriera. Se arrodilló frente a la cruz que había encontrado, murmullando plegarias en un susurro desesperado. Las palabras eran planes mezclados con súplicas, un intento de recuperar el control que había perdido a lo largo de la noche. Con la cruz firmemente en su mano, avanzó hacia el grupo, una valiente máscara ocultando la desesperación. «¡Deténganse!», gritó. Su voz resonó con un eco de autoridad que sorprendió incluso a aquellos monstruos que solían ser sus vecinos. Un murmullo recorrió la multitud, mas la risa grotesca no cesaba. Miradas vacías se volvieron hacia ella, como si la consideraran una amenaza. Fue entonces cuando escuchó el eco de un canto, un llamado profundo que reverberaba en su pecho. Las voces de sus vecinas unidas en un canto que vibraba en la noche. Ana comprendió que ese canto no era una simple melodía, era un ritual, un despertar de una fuerza ancestral que auguraba más horror del que ella podía imaginar. «¡No se los llevaré!», gritó Ana, levantando la cruz hacia el cielo, dejando que la luna la iluminara. Esa imagen marcó un punto de inflexión. Algo en la multitud titubeó. El canto se detuvo y los movimientos se volvieron erráticos, como un animal acorralado. Ella había logrado algo, un destello de duda en medio del delirio. Pero no era suficiente. Un rostro conocido se asomó entre las sombras. Era el vecino Carlos, una figura que había sido su amigo, ahora un espectro aterrador. «Ana, es la única manera. Te estás interposando en lo que no puedes entender», dijo con voz temblorosa, pero resuelta. Esa mirada fue un nuevo golpe, una trampa que ataba con garfios el alma de los que una vez fueron humanos. Ana se sintió atrapada. La presión aumentaba. Diego, su pequeño, el motivo de toda su valentía, miraba con ojos llenos de confusión. Era hora de elegir, y cada segundo que pasaba la acercaba más a una decisión devastadora. El sacrificio. Y en un instante de valentía, miró a su hijo, y luego a la cruz que sostenía. Una chispa de determinación brilló en sus ojos, pero también una pregunta que la mantenía alerta. ¿Qué pasaría si el verdadero sacrificio no fuera su hijo, sino ella? El silencio se cortó bruscamente. Mientras la oscuridad se manifestaba a su alrededor, un murmullo de terror resurgió en la multitud. ¿Podría ella romper el ciclo? ¿O el destino ya la había elegido a ella como el verdadero sacrificio entre las sombras? Mientras se paraba en la línea entre la salvación y la condena, la respuesta a esa pregunta cambiaría su vida de manera irreversible. Sin embargo, la comunidad ya empezaba a agitarse de nuevo. Los ojos vacíos de Carlos se posaron en ella, listos para volver a la cacería. Ana sabía que debía actuar pronto, pero antes de que pudiera hacer algo, un estruendo resonó a sus espaldas. Atrás, un grito conocido quebró el aire. La escena se congeló. Era Diego. Todo lo que había construido estaba a un paso de desmoronarse. Y en ese momento, el terror alcanzó su punto álgido. Pero, ¿quién realmente era el que se acercaba a hacer el verdadero sacrificio? El grito resonó en la noche, una desgarradora mezcla de miedo y urgencia. Ana se giró rápidamente, la cruz aún en mano, buscando la fuente de aquel llamado. La multitud se volvió hacia el sonido, sus rostros deformados por la locura y la rabia. En medio de la confusión, vio a Diego abriéndose paso entre las sombras, su cara bañada en lágrimas de terror. «¡Mamá, ven!», suplicó él, extendiendo sus pequeños brazos hacia ella. La visión de su hijo, vulnerable y asustado, la llenó de una desesperación abrumadora. «¡Ana, no!», gritó Carlos, y su voz era como un eco del abismo. «No puedes hacerlo. Ellos vendrán por él si no lo entregas». La multitud murmuraba, una ola de agitación viajaba entre ellos, y la risa grotesca renació con más fuerza. Ana sintió su corazón deslizarse por su garganta. Estaba entre dos mundos, la hazaña del sacrificio o la condena eterna de permitir que su hijo fuera parte de aquella locura.
pero esa decisión se descarnaba en sus entrañas como un corte cruel. «No puedo entregarte». El canto comenzó otra vez, resonando en el aire como un lamento, diferente esta vez, como si una sombra de tristeza se deslizara en aquel ritmo demoníaco. Ana se dio cuenta de que no eran solo risas y festejos. Había algo más, una voz profunda que se elevaba, pidiendo venganza. Cada nota del canto parecía burlarse de su angustia, devorando su esperanza. «No puedo dejar que lo tomen, Carlos», gritó al borde del llanto mientras se apresuraba hacia su hijo, apartando a los grotescos rostros de los adultos que la acercaban. «Déjame pasar». Pero un escalofrío, casi palpable, recorrió sus espaldas. Era un frío que provenía de la comunidad misma, como si la tierra bajo sus pies comenzara a pedir un sacrificio de sangre. De las sombras emergió una figura imponente, noble y aterradora al mismo tiempo. Una anciana de cabello blanco, cuya existencia parecía flotar entre el mundo de los vivos y los muertos. Su mirada era antiquísima y su voz un susurro hecho de ecos lejanos. «El sacrificio debe hacerse. La oscuridad no perdona y siempre exige un precio». A medida que la anciana se acercaba, Ana sintió que la cruz en sus manos vibraba con una energía ominosa. Aquella figura había conocido el terror en sus propias venas. «¡Lárgate de aquí!», bramó, pero su grito se ahogó ante la inminente cercanía del horror. No estaba sola en la lucha. La sombra de la comunidad se unía a su lado. «Retírate, Ana. Es por el bien del pueblo y de tu hijo», musitó nunca, Carlos, su voz resquebrajada pero firme. «La oscuridad nos consume a todos». La oleada de risas se intensificó, mezclándose con los gritos y lamentos de los que habían sido consumidos. La criatura detrás de la anciana se movía lentamente, formando una fila de figuras que desbordaban el patio. En ese instante, la realidad se tornó borrosa. La línea entre la locura y la cordura se desvanecía. Ana no podía dejarse vencer. «¡Basta!», gritó, elevando la cruz con toda su fuerza, como si pudiera volver a encontrar el camino hacia la redención. La multitud se detuvo de golpe, pero la respuesta no fue la que esperaba. En lugar de retroceder, sus miradas unieron y una risa grave llenó el aire una vez más. «Ellos no conocen el miedo, Ana», dijo la anciana, acercándose, «pero tú sí, y te hará más fuerte». Allí, frente a ella, una decisión intolerable se levantaba. La oscuridad acechaba en cada rincón del patio. ¿Qué sucedería si la única forma de salvar a su hijo era abrazar lo que le quedaba de humanidad? ¿Y si el coste era su propia alma? El tiempo se desvanecía y el horror creciente se apoderaba de todo lo que alguna vez había considerado seguro. Mientras la anciana extendía una mano firme y los ecos del canto se retorcían en su mente, Ana sintió el impulso de huir. ¿Pero a dónde iría? El sacrificio estaba a punto de hacerse evidente, y en ese momento su corazón dejó de latir. Todo lo que Ana conocía dependía ahora de un hálito de esperanza y de la oscuridad misma que se acercaba sin cesar. ¿Tendría el valor para enfrentarlo o se convertiría en una sombra más entre ellos? Las puertas de su destino se abrían y las risas resonaban, llevándola al borde de la locura. Pero lo que no sabía era que el verdadero horror estaba a punto de revelarse. Una sombra entre la multitud se movía con objetivo, algo que nunca esperó ver, algo que cambiaría todo lo que sabía. Ana sintió que el aire se le escapaba. La figura de la anciana parecía crecer, alimentándose de su miedo y de su incertidumbre. Un grito sordo brotó de su boca, pero fue engullido por la risa de la multitud, que se había intensificado hasta convertirse en un clamor ensordecedor. Su mundo estaba colapsando, y el rostro de Diego, lleno de terror, se difuminaba ante su vista. La anciana levantó su mano, y en un instante, el ruido se extinguió como una vela apagada. Los ojos de toda la comunidad se posaron sobre Ana, cada uno de ellos opacando la luz de su humanidad y dejando salir solo sombras. «Es más sencillo de lo que piensas, hija», dijo la anciana, su voz como un hilo de seda entre la oscuridad. «Solo debes aceptar lo inevitable». Ana sintió un vacío en el alma, como si la tierra se abriera y la tragara. «No,
No voy a permitirlo, bramó, aferrándose a la cruz con ambas manos. No puedo. Cada sílaba se convertía en una súplica desesperada, pero apenas la roca de su fe se mantenía en pie. La anciana sonrió, una expresión cansada, pero con un brillo malicioso. El miedo es tu aliado, Ana. Acepta lo que viene, y te daré a cambio lo que más anhelas, la vida de tu hijo. Las palabras reverberaron en su mente como un eco que jamás se silenciaría. Ana se sintió desgarrada entre la elección más amarga de su vida. Era posible que ese fútil sacrificio fuera la única manera de mantener a Diego a salvo. La comunidad, como un pacto hecho con el diablo, había entrado en un trance, esperando la revelación de un sacrificio inminente. Los rostros de aquellos a quienes conocía ahora se veían grotescos. Las sombras danzaban en sus formaciones, como si el diablo mismo estuviera aterrizando de pies en la realidad. Murmullos comenzaron a surgir, palabras en un idioma que jamás había oído, llenando el aire con un aroma a descomposición y desesperación. «Carlos», murmuró, su voz casi inaudible, «no puedo entregarte». Su corazón caía como una roca en el abismo. El espectro de su hijo frente a la multitud clamaba con una voz que la llamaba. Cada segundo que pasaba, la sombra de su destino se apresuraba, y Ana sintió que la espalda se le erizaba. Mientras sostenía la cruz, un rayo de intuición atravesó su mente. La cruz era más que un símbolo, era su única esperanza, un refugio contra la oscuridad. Sin pensarlo, Ana levantó el objeto sagrado y lo dirigió hacia la anciana. «Te ordeno que te vayas», gritó, su voz resonando con una fuerza que sorprendió al mismo tiempo que aterrorizaba. La figura de la anciana retrocedió un paso, un amago de sorpresa cruzó su rostro. Pero la multitud no se movía. La energía del lugar estaba cargada de relatos olvidados, decisiones tomadas hace tiempo. «¿Qué has hecho, Ana? Te has puesto en su camino», susurró un espectador, su voz mezclándose con los murmullos de los demás. El clamor creciendo a su alrededor era un eco del antiguo dolor que había reinado en sus vidas. En ese instante, el suelo tembló bajo sus pies, como si la tierra en la que vivían quisiera tragárselos. Ana lo sintió como un latido, una alarma que prometía un final. La anciana blandeó su mano y un viento sobrenatural comenzó a hervir. Colisiones de sombras se acercaban, extendiéndose con la intención de atraerla hacia la oscuridad de la que había intentado escapar. «¡Diego!». La voz de Ana era ahora un grito desgarrador, pero el niño estaba atrapado en esa multitud, cada vez más cerca de perderse en su locura. La cruz brillaba por un momento, pero la luz comenzaba a desvanecerse. «No puede ser el final». De repente, la risa regresó, una cacofonía de burlas que echaba raíces en su mente, y lo que parecía una revelación descendía sobre ella. Sus miedos, sus dudas, su sacrificio, todo estaba conectado a un destino que apenas comenzaba a comprender. Sintió una presencia a su derecha que frenó el pequeño atisbo de esperanza. Cuando se giró, vio a uno de los ancianos del pueblo, un ex aliado, ahora transformado en ser sombrío. «Vas a arriesgarlo todo por un niño». Su sonrisa era una máscara de la pena. «La vida es un juego de costos. ¿Y qué harás entonces? ¿Qué le ofrecerás a la oscuridad?». La multitud rugía, la angustia se intensificaba, y cuando el tiempo parecía detenerse, Ana entendió que no podía cambiar el destino al que se habían entregado todos. Una elección debía hacerse. ¿Qué tan lejos iría para proteger a su hijo? Y si la sangre que sería derramada no era solo la de su hijo, sino la de todos. Mientras esas preguntas giraban y giraban, la noche se espesaba, y Ana, con cada uno de sus temores, se preparaba para un sacrificio final que ella no imaginaba. Ana sintió que se hundía en un mar de desesperación. Su corazón, frenético, retumbaba en su pecho como una campana tañendo la muerte.
Intentó reunir sus pensamientos, pero la atmósfera se había vuelto irrespirable, saturada de un terror palpable que aplastaba su voluntad. El anciano a su lado seguía sonriendo, sus ojos destilaban un veneno antiguo, como si cada parpadeo llevara consigo un eco de antiguas maldiciones. Ellos no entienden, Ana, nunca entendieron. La oscuridad siempre ha estado aquí, en el aire que respiran, en las decisiones que tomaron. Vas a ser la que lo arruine todo. Su voz se deslizaba suavemente, como una serpiente en la sombra. «¡Cállate!», gritó Ana, su voz temblorosa pero decidida. «No necesito tus palabras». Sin embargo, el giro amargo en su estómago le decía que había algo de verdad en sus afirmaciones. ¿Qué sabían de ella? ¿Cuánto tiempo llevaba la comunidad arrastrando el peso de un secreto tan oscuro que preferían vivir en la locura? Los murmullos de la multitud se habían convertido en un lamento, un sonido que se deslizaba como un viento frío. Ana vio las sombras danzar a su alrededor, atrapándola en una red ineludible de temor. Podía sentir la vida de su hijo, la chispa de su pasado, luchando por ser reconocida entre los gritos de la multitud. ¿Estás dispuesta a sacrificar a los demás por tu propia sangre?, preguntó el anciano, su mirada feroz. Tu amor no es suficiente, Ana. Hay que demostrarlo con acciones, con sangre. Así ha sido siempre. Las palabras se le clavaron en el corazón como dagas. Había una verdad horrenda en lo que decía. Ana sentía que cada segundo se desbordaba en un abismo sin final. Las sombras de la multitud parecían empujarla, y el brillo de la cruz se atenuaba más ante sus ojos, una luz agonizante en medio de la oscuridad. La anciana, recobrando su postura, se acercó un paso más. Tú, que has resucitado esta fe, tienes el poder de transformar o destruir. ¿Qué elegirás, Ana? ¿Salvar a tu hijo o liberar a este pueblo? El tiempo se agota. Su voz era un suave murmullo que retumbaba en su mente, insinuando secretos que había preferido ignorar. Ana sintió un nudo en la garganta. Las visiones de su niñez y de Diego llenaban su mente, recuerdos que se entrelazaban con la realidad opresiva que enfrentaba. La posibilidad de perder a su hijo la desgarraba por dentro. Entonces, un grito resquebrajó el aire. Era Diego, su voz atravesando la distancia. «Mamá, ayúdame». Su voz resonaba como un eco, un lamento que atravesaba el corazón de Ana. «Silencio», rugió la anciana, su mirada fulminante. «Acepta lo que se te ofrece». Ana levantó la cruz con ambas manos, el sudor resbalando por su frente. A su alrededor, las sombras parecían girar y retorcerse, como serpientes encolerizadas. «¡No me arrastrarás contigo!», gritó, su voz resonando en el abismo de la desesperación. El aire se volvía pesado, y mientras las sombras se precipitaban hacia ella, Ana comenzó a entender que su sacrificio podría no ser solo la vida de su hijo, sino un grito liberador para todos. La oscuridad o la redención. No puedo elegir solo una. Sin embargo, antes de poder tomar una decisión, la tierra comenzó a temblar. Una grieta se abrió a sus pies, como si la misma tierra se rebelara ante la elección que estaba a punto de tomar. Podía sentir la fuerza del horror apremiando. «¡Mamá!». El grito de Diego la atravesó, y en un último acto de desesperación, Ana se lanzó hacia la multitud, hacia su hijo. Las sombras cargaban su furia, buscando consumirla, pero justo cuando el abismo parecía tragársela, una luz brillante emergió de la cruz, creando un escudo radiante que parecía repeler la oscuridad. La risa de la anciana se volvió un grito aterrorizante. Ana se aferró a la luz, sintiendo como la esperanza renacía en su interior. «No soy solo una madre, soy una guerrera», gritaría, sintiendo que el poder de la luz comenzaba a expandirse hacia la multitud, desatando un eco de valentía colectiva. Y en ese instante, Ana comprendió que el sacrificio no era solo una pérdida, era un renacer. Pero todo había cambiado de forma irrevocable, y lo que estaba por venir podría ser aún más aterrador que cualquier sombra que la amenazara.
Mientras el brillante resplandor se enfrentaba a la oscuridad, la anciana soltó un grito de rabia y horror, y las sombras comenzaron a retroceder. Pero Ana sabía que la lucha apenas había comenzado. La comunidad, ahora con ojos abiertos al terror, se enfrentarían a su propio destino, y en esa lucha, la revelación final de lo que habitan en las profundidades de la noche aún estaba por manifestarse. ¿Qué secretos antiguos aflorarían y a qué precio? La noche, cargada de un silencio ensordecedor, prometía más que oscura inevitablemente. Las sombras minimizaron su poder ante la luz de Ana, pero eso solo fue el comienzo de una lucha más oscura. El eco de los gritos se transformó en un murmullo colectivo, donde la desesperación y la esperanza se entrelazaban en un caótico vals. La anciana, con su belleza macabra, se retorcía bajo el brillo radiante, como si cada rayo de luz le abrazara la piel, y su risa se tornó en un lamento que hacía vibrar el aire. Mujer tonta, ¿crees que la luz te salvará? No has hecho más que destapar viejos lamentos. Su voz desgarradora cruzó la distancia, y las sombras, ese enjambre oscuro, latiendo como un corazón sediento, tomaron la forma de figuras conocidas. Los rostros de los antiguos miembros de la comunidad, aquellos que habían desaparecido, surgieron de la penumbra, sus ojos vacíos clamando venganza. El sacrificio debe ser pagado, susurraron en un coro espeluznante, haciendo que la piel de Ana se erizara. El tiempo se ha agotado. Debes elegir, dejar que nos devore la noche o sacrificar aquello que más amas. Ana sintió un frío helador que rasguñaba su corazón. Miró la cruz, aún brillando con luz, y pensó en Diego, en su risa, en sus abrazos. «No, no ustedes», gritó, tratando de rechazar la verdad que se cernía sobre ella. La culpa abrumaba su alma. Sin embargo, la voz del anciano resonaba en su mente, brillando con un eco de verdad aterradora. ¿Te atreverás a hacer esto, Ana? Eres capaz de enfrentar lo que se esconde tras tus ojos, en la historia olvidada de este pueblo. La anciana se acercó, su aliento gélido acariciando el rostro de Ana. Apenas podía soportar el peso de sus preguntas. La cruz seguía resplandeciendo, y con cada parpadeo, el poder de la luz se intensificaba. Los murmullos de la multitud se transformaron en gritos pidiendo ayuda. «Mamá, ayúdame», resonó la voz de Diego, atravesando la niebla oscura. Ana sintió que su corazón se desgarraba, y mientras la murmurante multitud se volvía una amenaza palpable, comprendió que debía elegir. «Si me sacrifico, quizás ellos puedan ser liberados», pensó, pero la oscuridad que la rodeaba parecía anticipar su decisión. El suelo tembló otra vez, y las grietas se expandieron, midiendo el tiempo que le quedaba. La luz que emanaba de la cruz comenzó a dudar, como si sintiera el peso de la elección inminente. De repente, un grito desgarrador provenía del fondo del abismo, mezclado con un eco de antiguas traiciones. «Nunca volveremos a ser libres. Nunca». Flotó en el aire, y Ana sintió que la atmósfera se encogía a su alrededor. Las imágenes de la comunidad alrededor de ella se desvanecían, consumidas por las sombras. Se dio cuenta de que no podían continuar viviendo atrapados por las cadenas de los secretos del pasado. El horror de la verdad la envolvió. Si el pueblo no se liberaba, seguirían alimentando a la oscuridad. «¡Basta!», gritó, empujada por un fervor nuevo. «No dejaré que la oscuridad me consuma a mí ni a mi hijo». Con un movimiento intempestivo, la cruz estalló en una luz brillante y las sombras a su alrededor se crisparon en dolor. Pero la batalla no había terminado. Las figuras oscuras comenzaron a retorcerse, atrapadas en el destello, pero Ana sabía que no podía detenerse. Tomó aire y con una voz rota desafió al anciano y a la anciana. «Si esto es una batalla, entonces lucharé con todas mis fuerzas». Con cada palabra, un impulso de liberación se esparcía entre la multitud.
Era una lucha por la vida, por la verdad, y el eco de las almas perdidas clamaba al unísono por redención. Y entonces, en medio del caos, Ana sintió otra presencia. Algo profundo, enraizado en la oscuridad, algo mucho mayor que las sombras que lo rodeaban. Una forma oscura ya no oculta en la penumbra. «Te estoy esperando, Ana», sonó una voz grave, resonando en el fondo de su ser. Enfrentaría el horror que había sido liberado por su resistencia, y justo antes de perderse en el abismo, supo que la lucha verdadera estaba apenas comenzando. El silencio pesaba como un manto helado. Con la luz parpadeando a su alrededor como una última resistencia, Ana se dio cuenta de que aceptar la verdad podría significar el fin de todo. ¿Podría realmente enfrentarse al secreto que había estado oculta por generaciones? ¿Quién era aquel que ahora la llamaba? La noche, aún más oscura, prometía que el terror de un pasado olvidado estaba a punto de reavivarse. Ana se encontraba atrapada en un vórtice de incertidumbre. La luz de la cruz titilaba, vacilando ante el torrente de sombras que la enfrentaba. La agitación en la multitud creció, las risas se convirtieron en gritos de desesperación, un clamor por liberación, por verdad. «Ana, está en tus manos, tienes el poder de romper la maldición», susurró la anciana, su voz mezclándose con el eco de los rostros conocidos que emergían de la oscuridad. «Pero ten cuidado, la decisión que tomes puede condenar a muchos o salvar a unos pocos». El ruido del pánico resonaba en su mente mientras pensaba en Diego. La imagen de su hijo, su risa, sus abrazos, llenaban su corazón con un amor tan potente que no podía imaginar perderlo. «No te llevaré conmigo», gritó, levantando la cruz con toda su fuerza. La luz ascendió, intensa y pura, arrojando destellos que cubrían de dorado las figuras sombrías. Las sombras retrocedieron, sus risas se tornaron en gritos agónicos. Por un instante, Ana sintió que había ganado, pero la anciana, furiosa, levantó su mano. «La oscuridad nunca se rinde tan fácilmente, Ana. Para renacer, debes sacrificar algo. ¿Cuánto estás dispuesta a perder?» «No». Ana se encontró gritando, su voz resonando con la fuerza de su determinación. En su interior, las palabras reverberaban. El sacrificio no siempre significa perder lo que amas, también puede significar liberarse a uno mismo. Mientras sentía que el poder pululaba en su interior, una idea clara surgió. «No sacrificaré a Diego, ni a nadie más. Esta comunidad ha padecido suficiente sufrimiento por cargas que no les pertenecen. En vez de un sacrificio, les doy libertad». Con cada palabra, la luz de la cruz comenzó a brillar más intensamente, como si su determinación la alimentara. La anciana retrocedió, impotente ante el ímpetu que crecía. Ana, cumpliendo su palabra, levantó la cruz por encima de su cabeza. El brillo se transformó en un rayo, atravesando la oscuridad y alcanzando a las figuras, liberándolos de las cadenas que los mantenían cautivos. El estruendo fue ensordecedor. Las sombras comenzaron a desvanecerse y las almas perdidas gritaron, no de dolor, sino de un nuevo aliento, devolviendo esperanza a la comunidad. Los murmullos se convirtieron en un coro de liberación, un eco que resonaba en sus corazones. Sin embargo, un último enfrentamiento se daba en el centro. La anciana, ahora furiosa y despojada de su poder, intentó lanzarse sobre Ana, pero ésta, en un acto de valentía, dejó que la luz de la cruz la envolviera. «No más sombras», exclamó. Con un giro de su muñeca, el rayo de luz golpeó a la anciana, arrastrándola hacia un abismo de donde no podría regresar. Con su último aliento, la anciana pronunció palabras que resonaron en la mente de Ana. «La oscuridad nunca muere, solo se transforma». La explosión de luz iluminó la noche y el silencio lo cubrió todo. Ana cayó de rodillas, sintiendo que el peso de sus decisiones la liberaba. Estaba cansada, pero aliviada. Diego corrió hacia ella, envolviéndola en un abrazo que la llenó de vida. «Mamá», su voz era una melodía familiar, y en ese abrazo Ana intuyó que había salvado a su hijo, a su comunidad. Sin embargo, entre las sombras aún había un susurro.
Las palabras de la anciana resurgían en su mente. La oscuridad nunca muere. Ana miró a su alrededor y vio a sus vecinos, aún aturdidos, pero rompiendo las cadenas de sus miedos. Tal vez su sacrificio no había sido en vano, pero les quedaba un camino por recorrer. Mientras la luna brillaba sobre ellos, Ana sintió un nuevo propósito. Esto no era el final, sino el comienzo de una nueva esperanza. La lucha no terminaría allí, porque siempre habría sombras que enfrentar, pero juntos podrían resistir. Debemos recordar, murmuró, dándole un sentido a lo que habían vivido. El peligro puede regresar, pero nosotros seremos más fuertes la próxima vez, afirmó, mirando a cada uno de sus vecinos, que aunque heridos, comenzaban a levantarse. Así, la comunidad se unió en un nuevo pacto, un compromiso de lealtad y confianza. Y mientras el alba asomaba, Ana sintió que su corazón se llenaba de esperanza. Aunque la oscuridad siempre acecharía, la luz de su amor y valentía sería su salvaguarda. Mientras el sol pintaba el cielo de colores cálidos, Ana y Diego regresaron a su hogar, sabiendo que la lucha por la verdad y la libertad apenas comenzaba. Estaban juntos, y eso era suficiente para empezar de nuevo. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más personas. Inundan la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Queremos saber de ti. Y comparten instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Este es el momento de mostrar tu apoyo.